Vamos a ver en este tutorial algo que, bueno, es curioso en cuanto a que podemos hacer que aparezca la luz solar, el disco solar, y que eso también nos va a permitir hacer la iluminación. Eso lo utilizaremos cuando estemos con estado de sol activado y la iluminación y fondo de cielo activadas. Vamos a ver cuál es el resultado que vamos a obtener. Lo primero de todo que tenemos que hacer es esta figura que tenemos aquí, que esto es un rascacielos. Vamos a colocar aquí el ubicador geográfico. Aquí tenemos el origen de coordenadas, el 00 en el sistema de coordenadas personales universal, que es como hay que estar siempre, el eje Z para arriba, el eje X, el eje Y. Vamos a colocarnos, como digo, en ese punto 00, vamos a colocarnos en planta y vamos a colocar ahí el sistema de ubicación geográfica en la latitud y la longitud que queramos. Por aquí vemos una serie de cámaras que son las que vamos a ir utilizando luego. ¿Dónde encontramos el ubicador geográfico? Bueno, pues el ubicador geográfico lo tenemos en varios sitios. Por ejemplo, lo tenemos aquí, donde pone, estando en visualizar, donde pone sol y ubicación, ¿veis? Aquí tenemos definir la ubicación. Esta sería una forma de hacerlo. Otra forma de encontrarlo, pues estaría aquí en inserción. En inserción, aquí nos sale lo mismo, definir ubicación. La haríamos desde aquí, ¿vale? Venimos aquí. Nos dice, ¿desea utilizar los datos cartográficos? No. Aquí me tendría que salir el mapa, pero como no estamos conectados a Internet, vamos a poner la longitud y la latitud del lugar donde queramos. Una vez más vamos a poner la población de Monzón en la provincia de Huesca, en España. La latitud es 49.1, la longitud 0.19 y la elevación vamos a poner que sea de 0. Le damos a siguiente y aquí buscamos, de entre todas estas opciones que hay aquí, lo ponemos en orden alfabético, vamos a buscar España. Aquí, España UTM. Y ahora para conseguir ese horario UTM buscamos una población de las que están aquí definidas que esté cercana a la población de Monzón, en la provincia de Huesca, que sería Madrid, la capital de España. Bueno, pues con todos estos datos, trabajando en metros, que es como estamos trabajando en este dibujo de rascacielos, le decimos siguiente y ya nos dice ahora, ¿dónde quieres colocar el posicionador? Por defecto me dice en el 00, como el 00 es el origen de coordenadas del SCP universal, le decimos que ahí en el 00, decimos directamente a Enter. Y ahora me dice, define la dirección norte. La dirección norte siempre está en la dirección del eje Y, por tanto ponemos esta recta imaginaria en la dirección del eje Y, que nos sale verde, y pinchamos ahí. Y ya tenemos ubicado nuestro ubicador geográfico. Es decir, nosotros estamos aquí. Este es el ubicador geográfico. Ya estamos en Monzón, provincia de Huesca. Si quisiéramos eliminar ese ubicador, pues aquí le damos a eliminar dentro de ubicación geográfica y seguiríamos. Bueno, vamos a volver a visualizar. Una vez que estamos aquí, vamos a activar esta flechita donde está el estado del sol y demás. Le damos aquí y ya nos aparece todo esto, ¿veis? Aquí tenemos la latitud 49,1, la longitud 0,19, la dirección norte y la zona horaria que corresponde a lo que hemos elegido de Madrid, que es lo mismo que la población de Monzón. Aquí tenemos varias cosas. Tenemos que el sol está activado, aquí lo tenemos. Si no está activado, le damos aquí, ¿veis? Se desactiva, ya lo tenemos activado. Siempre nos dice ajustar la recomendación, ajuste la configuración de exposición, es lo recomendado, pues le damos ahí, ya tenemos el sol activado. Lo tenemos con un factor de intensidad 1 que lo podíamos variar, le damos aquí, podemos variarlo, para arriba, para abajo, el 1 está bien, y este color irá variando él solo. Si nos sirve, ya está bien. Ya veremos, ese color es el color del sol, la iluminación, pero dependiendo de la hora a la que estemos. Aquí tenemos todos estos datos que vamos a explicar cómo funcionan. Y aquí tenemos la calculadora de orientación solar, en donde nos permite poner la fecha, en este caso 21 del 9 del año que sea, el año es lo de menos, la hora a la que queremos ver la iluminación y las sombras que produce el sol en esta ubicación geográfica. Le decimos que cambie de hora o que no. En los países en los que se cambia hora vamos a dejarlo tal como está, y aquí tenemos otros datos de azimut y altitud que están referenciados a esta longitud y latitud. Bien,
Con todo esto, nosotros lo que tenemos que hacer es iluminar el fondo del cielo. Luego explicaremos cómo se hace. Aquí tenemos varias posibilidades. Desactivarlo, que se vea solamente el fondo del cielo, o la iluminación y el fondo del cielo. La iluminación significa que el disco solar esté en funcionamiento. Vamos a dejar esta. Bien. Todo esto que hemos hecho nos sirve para estar, como digo, en esa ubicación. Si nosotros cogemos aquí, fijaros que estamos a las 16:45. Si cogemos el orbital y esto lo giramos convenientemente, ¿veis? Ahí tenemos el Sol. Ese es nuestro disco solar. Por lo tanto, significa que este Sol, en esa posición en la que está, estará iluminando a esta parte de aquí. No estará iluminando a esta otra parte de aquí. Pero si nosotros cambiásemos la hora, ya no veríamos el disco solar ahí, lo veríamos en otra posición. Iría haciendo, lógicamente, este recorrido, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Venir al render y decir entorno de renderización. El entorno de renderización lo tenemos desconectado, desactivado, lo dejamos así, pero sí que podemos variar la exposición, ¿veis? La exposición que tenemos es, ¿veis? A medida que la voy tocando, sigue habiendo la intensidad del Sol de 1, pero le cambiamos la exposición, la cantidad de luz. Bueno, esto es una forma artificiosa de trabajar. Busquemos la que sea. Esta de aquí tal vez sea la más conveniente, la de 11, 11,3. Si ponemos más, pues ves, la imagen al final se quema. Entonces vamos a dejarlo en 11. Yo creo que es una buena cantidad. Pulsamos fuera y ya se nos queda en 11. Tenemos pues la iluminación del Sol, la buscamos y la tenemos ahí, ¿vale? Esa es la iluminación del Sol. A esta hora del día, a las 16:45, la iluminación del Sol nos da esta tonalidad de color, que nosotros la podríamos cambiar. Si nosotros queremos cambiar esa tonalidad de color, lo podemos hacer, pero no vamos a tocarla. Vamos a dejar que sea él el que lo haga automáticamente. ¿Qué otras cosas tenemos aquí para poder variar? Pues tenemos aquí el suelo, que es esto que tenemos aquí, y la línea del horizonte. Y esto sería el cielo. Bueno, aquí vemos que hay una cierta difuminación entre el cielo, que es esta parte de aquí, y la línea del horizonte. Vamos a cambiar, para que se vea mejor, vamos a ir a una de las cámaras que yo tengo aquí preparadas, la cámara 1, esta de aquí. Por allá arriba se ve el Sol. Y vamos a hacer un pequeño cambio para que se vea distinto esto de aquí. Podemos cambiar, fijaros. La altura del suelo. Aquí está altura a 0. Vamos a poner, en vez de altura 0, vamos a ver si se aprecia que cambiamos a altura 1. Fijaros, ¿veis cómo ha subido? Ese es el suelo, la línea del horizonte, que es esta de aquí, la hemos subido una altura 1. Vamos a poner ahora 0,5, 0,5. Bajará hacia abajo. En vez de estar ahí, ¿veis? Baja hacia abajo. Normalmente la dejaremos en 0. ¿Vale? 0. Otra de las cosas que tenemos es el desenfoque. El desenfoque es el desenfoque que tenemos entre el cielo y la Tierra. Vamos a hacer un pequeño render aquí. Sería este, ¿veis? La línea del horizonte, y la altura del horizonte sería 0. Vamos a ver ahora cómo sería cuando el desenfoque sea mayor. En vez de 0,1 vamos a ponerle menor. Mejor menor. Primero, para comprobarlo, vamos a verlo menor. ¿Veis? El desenfoque ya es nulo. El desenfoque entre el cielo y la Tierra es nulo. Bueno, normalmente conviene poner un poco de desenfoque. Vamos a dejarlo ahí en 0,1, 0,2. Y la altura la dejamos en 0. Aquí, ¿qué es lo que podemos variar? Pues aquí podemos variar la escala del disco, que sea mayor o menor, la intensidad y la intensidad del disco. Intensidad del resplandor, intensidad del disco. Cuando nosotros estamos viendo este cielo, aquí tenemos la intensidad del disco. Podemos cambiar el tamaño del disco y esto es el resplandor del disco. Bueno, todo esto según nos interese. Unos valores que están bien son los que ya aparecen por defecto, pero aquí los podíamos cambiar. Ahora lo que vamos a hacer es ir jugando con la iluminación. Nosotros aquí ya hemos visto que si esto lo giramos, ahí vemos el disco solar.
pero a veces es difícil de encontrar. Tenemos que tener las ideas claras. Si nosotros estamos situados en una población de la que hemos dado la longitud y la latitud y sabemos a la hora que sale el sol y por dónde sale, el edificio lo tenemos orientado correctamente, sabremos encontrarlo fácilmente. Pero vamos a ver la evolución solar. Vamos a coger otra cámara. Nosotros ahora teníamos una cámara porque el sol lo que va a ir haciendo va a ser este recorrido que vemos aquí. A medida que yo vaya cambiando la hora, aquí voy cambiando el orbital, no voy cambiando la hora. Nos irá haciendo este recorrido, ¿no? Bien, vamos ahora a ponernos en esta otra cámara, la cámara 0. Estamos viéndolo por detrás. Si os fijáis, la iluminación la tenemos aquí, en esta parte de aquí, porque el sol estará viniendo por aquí, por la parte de atrás. Entonces esto, que es lo que tenemos nosotros enfrente, lo vemos oscuro. Fijaros cómo ha cambiado la posición del sistema de coordenadas personales. El eje Z sigue siendo para arriba, pero el eje X va para allá y el eje Y va para aquí. Vamos a ver cómo sería ahora la iluminación. Esta sería la iluminación. Aquí no se ve para nada el sol. ¿Por qué? Porque estamos por detrás y estamos a las 16:45. Pero vamos a cambiar la hora. Y esto es lo que quiero que entendáis. Nos vamos a la primera hora de la mañana en la que ya sale el sol. Vamos a ponerlo, por ejemplo, pues a las 9. Para no perder mucho tiempo, nos vamos directamente a las 9 de la mañana. Ya tenemos aquí el sol. Si lo veis, ahí está el sol. Vamos a verlo. Ahí tenemos el sol a las 9 de la mañana. Este sol va a ir haciendo este recorrido y nos va a iluminar la parte de aquí. Esta va a quedar siempre oscura. Vamos ahora a las 9:15. ¿Veis? El sol ya ha cambiado. Vamos a cerrar esto un poquito para que lo podamos... Aquí está el sol, ¿lo veis? Vamos ahora a las 9:30. El sol ha subido, está por ahí. No lo vemos, pero si le damos aquí, podremos verlo, ¿veis? Ahí arriba está. Vamos a con el render, sí que lo veremos. A las 9:30 de la mañana el sol cambia a esa posición. Ahora vendrá esta, sucesivamente. A cambiar la hora a las 9:45. El sol ha cambiado a otra posición. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Va haciendo así. 9:45. A las 10. Lo tenemos para aquí. 10:15. Ahí sería a las 10:15. 10:30. Vamos a ir más rápido a las 11. Ya está bajando por allá. Y nos vamos a las 13 horas. ¿Ves? Ya se va iluminando de otra manera. El sol lo tenemos por allá. Bueno, si esto lo movemos con el orbital, ahí lo tenemos, ¿veis? En esa zona de ahí nos quedaba fuera de lo que es la imagen. Bien, hemos recorrido desde las 9 hasta las 13 horas y hemos visto que la iluminación nos llegaba por aquí, por lo tanto esto queda oscuro. Si ahora cambiamos de cámara y nos vamos a ir a esta otra cámara que tengo preparada aquí, la cámara 1. Fijaros que la iluminación ya ha cambiado. Aquí ya tenemos el sol a esta hora a las 16:45, que es cuando vamos a ir viendo los distintos... Esta es la iluminación que vamos a tener. Ahí vamos a tener el sol y se nos va a iluminar esa cara de ahí. Vamos a cambiarla a las 17 horas. Ahí tenemos el sol. Hacemos el render. ¿Veis? Va subiendo. Vamos a ponerlo a las 17:30. Ahí lo tenemos, ahí detrás, justamente detrás del edificio. Ahí detrás, va haciendo este recorrido. 17:30, vamos a ponerlo a las 6 de la tarde. Ya lo tenemos ahí. Vamos a ponerlo a las 6:15, bajará un poquito más. Fijaros que además va cambiando cada vez el color del sol, cada vez se va oscureciendo más. Ahora veréis que cuando ponga a las 16:30, ¿veis? Ha cambiado el color más oscuro y ha bajado. A las 18:45, color más oscuro, casi ya ni ilumina, porque ya a las 7 ya es de noche. ¿Veis? A las 7 ya se ha puesto completamente a cero la iluminación del sol y ha desaparecido. Hemos ido viendo el recorrido. Y aquí tenemos el resultado final. Vamos a ponerlo, por ejemplo,
a las 18:30 y vamos a hacer un render a ver cómo queda. Ese sería el resultado, ¿veis? Sería una iluminación al atardecer. Bueno, pues aquí ya vemos claramente cómo podemos ir jugando con todos estos elementos. Si al activar el sol no apareciera, a veces puede suceder, no apareciera esto, tenemos que escribir la siguiente orden. Vamos a ponerla aquí debajo porque es una orden que es importante que la aprendamos. Es esta orden de aquí. Con esta orden, en los valores 1 o 2 nos aparecerá esto de aquí. Si ponemos el valor 0, que es lo que aparece por defecto, entonces desaparecerá. Otro de los parámetros con los que podemos trabajar es con la bruma. La bruma normalmente será 0, es una opción que nos permite crear delante del disco solar la sensación de que tenemos bruma, que tenemos niebla. Si os fijáis ahora estamos a las 16:45, esta es la iluminación que tenemos en esta ubicación geográfica y la intensidad del sol es 1, pero el color es este. Si nosotros cambiamos la bruma, en vez de 0 vamos a poner una bruma un poco mayor, fijaros que inmediatamente va cambiando el color. Y no solamente va cambiando aquí el color, sino que aquí también va cambiando, como acabáis de ver. Vamos a poner una bruma mayor para que se note más, una bruma de 4, ahí he cambiado el color y ahora veremos que también cambia ahí. Lo cual quiere decir que nosotros podemos ir jugando con esta bruma. Aquí tenemos, esto casi será de noche, ¿veis? Se va poniendo esa oscuridad y vamos viendo los resultados que nos proporciona esa bruma. Ahí la tenéis. Este sería el cielo iluminado con esa bruma de 7. Vamos a ver ahora el mismo cielo a la misma hora iluminado con bruma 0. Sería este. Como veis, cambia. Y es que van cambiando estas tonalidades que tenemos aquí. También podemos cambiar la intensidad, del factor de intensidad en el cielo. Podemos ir cambiándolo aquí. ¿Veis? Va cambiando de esa manera. El factor de intensidad lo hemos dejado en 6, pues ahora esa será la iluminación que tengamos. Esta tal vez es excesiva. Vamos a poner un factor de intensidad del cielo de 3. Ahora se pondrá ahí de 3 y vamos a ver el render y lo comparamos, lo que vamos a ver inmediatamente esto con esto otro. Bueno, pues como veis, todas estas posibilidades que tenemos aquí nos permiten ir, entre comillas, jugando con la iluminación del sol a una fecha determinada, a una hora determinada, con cambio de hora, sin cambio de hora, etcétera, en el lugar que hemos elegido, con la latitud 49,1, la longitud 0,19. Las otras vistas que tenemos, las otras cámaras que hemos creado son estas de aquí. La cámara 2, estaríamos viendo esto en esta posición, con la iluminación del sol y el cielo desactivado. ¿Veis? Por aquí está la línea de horizonte, pero no tenemos cielo. La cámara 3, veríamos otra vista desde arriba. La cámara 4, esta otra vista. El estado del sol es este. Cámara 5, esto sería lo que veríamos. Fijaros que aquí el sol está apagado, ahora veremos cómo iluminar. Y por último, la cámara 6 sería esta otra de aquí. Vamos a inventarnos una cámara nueva. Vamos a colocarla aquí, en esa parte de abajo de una hoja cualquiera del árbol. Le decimos que mire hacia ese punto de ahí. Esa sería la cámara. Vamos a decirle vista. Le digo que sí. Y esto es lo que vería, ¿vale? Entonces, yo ahora quiero que funcione el sol. Le doy aquí para que esté el sol. Ajustar la configuración es la recomendable. Y ahora lo que tenemos que hacer es esa cámara, que solamente la he creado, pero no la estoy viendo, es venir aquí
administrador de vistas, ir a nueva y poner aquí cámara 7, por ejemplo. Vale, le decimos aceptar. Veis que estamos viendo la visión de esa cámara 7 y aquí es muy importante que la perspectiva esté activada. Puede estar activada o desactivada, tenemos que tenerla activada. Y ahora decimos aplicar, aceptar. El cielo está desactivado. Si lo activamos ahora, ¿veis? Ya lo hemos activado, pero la cámara 7 no lo tiene activado. Entonces tenemos que volver aquí, al hacer ese cambio, tenemos que volver aquí y decir, voy a borrar la cámara 7 y la voy a hacer otra vez nueva. Cámara 7, aceptar, compruebo que efectivamente estamos en perspectiva, que lo estamos porque las cámaras todas están en perspectiva, aplicar y aceptar. Y ahora sí, veis, ya tenemos la cámara 7, vamos a poner una cualquiera, la 0, que es esta, ¿veis? Está el estado del sol activado y la iluminación. Pero si ahora ponemos la 7, ¿veis? También tiene el estado del sol activado y la iluminación y el fondo del cielo, que esto antes no lo teníamos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para que en cualquier momento tengamos la iluminación que queramos. Si queremos poner otra iluminación, vamos a poner otra cámara, la cámara 8 con el mismo punto de vista, ¿vale? Vamos a bajarlo más para abajo, vamos a ponerlo así. Por ejemplo, vamos a ver la iluminación, pero yo ahora no quiero la iluminación del sol, la desactivo, sino que quiero la iluminación que tengo creada, que es una luz distante. Esta luz distante que va en esta dirección, le doy aquí para ver la intensidad, pues la tengo activada de intensidad 10. Vamos a ver cómo iluminaría, a ver si nos gusta. Esa sería la iluminación. Tal vez haya poca iluminación, vamos a poner un poquito más. Damos aquí 2 veces y en vez de 10 vamos a poner, por ejemplo, 30. ¿Veis? Ahora sí que la tengo más iluminada. Renderizamos y ya la iluminación es mayor. Si yo quisiera que estos cambios que he hecho, en vez de tener el sol encendido, tener ahora como tenemos la iluminación del fondo del cielo y tener la iluminación de la luz distante 2, si quisiera que eso se mantuviera para poder utilizarlo, lo que tendría que hacer es venir aquí, administrador de vistas, y crear una nueva cámara, una nueva vista. La podemos llamar cámara o vista, da igual. Cámara, en este caso sería la 8. Aceptar, veis aquí nos está diciendo que tenemos el cielo y el sol activado y aquí seguro que lo tenemos en perspectiva activado, aplicar y aceptar. Y ahora ya tengo la cámara 8, de tal manera que, fijaros, si pongo la cámara 0, ahí la tengo el estado del sol activado, veis que está en azul, y el fondo. Y si pongo la cámara 8, veo el estado del sol desactivado, la iluminación del fondo y la iluminación que tengo con la luz distante 2. Bueno, pues esto es siempre muy interesante a la hora de poder trabajar, ¿no? A la hora de encontrar las soluciones que a nosotros nos parezcan más apropiadas a la hora de iluminar un edificio, o con el sol, o con la luz distante, o con varias luces distantes.